Estamos felices y contentos de estar delante de la presencia del Señor. He estado hablando y exaltando el nombre de Cristo en varios mensajes. Si usted no se ha dado cuenta, he estado haciendo eso. Sabe que en los postreros tiempos la Biblia dice que se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. El anticristo es un espíritu que se va a manejar entre las personas, entre la sociedad, entre la tecnología, donde todo va a tratar de ir contra Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces aún en medio de las congregaciones cristianas hay algunos que ponen en tela de juicio y en duda la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Miren, y hablando acerca de eso, mi intención es exaltar el nombre del Señor. Y el tema que traigo es, diga, el verbo de Dios. Hablaba acerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo el miércoles, que está en medio de nosotros. Y es algo poderoso y es una realidad grande. Pero cuando quiero hablar acerca del verbo de Dios, y mientras yo hablo y escudriñamos la palabra, yo lo único que necesito solo es exaltar y levantar el nombre del Señor muy en alto. Cuando usted esté escuchando esta palabra, usted puede decir gloria a Dios, hermano. Es porque usted quiere levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Hebreos lo describe, la palabra del Señor en Hebreos lo describe como Melquisedec, el sacerdote, por siempre. Amigo y hermano, dice que es sin genealogía, sin principio ni fin. Escúchelo, sin padre ni madre, dice la palabra del Señor. O sea, describimos de esa manera porque hablamos de la esencia misma de Dios Jesús. Yo le voy a decir algo, por ahí muchas de repente religiones andan por las calles y andan introduciéndose en su casa. Tengan mucho cuidado, porque muchas veces la intención es de poner en duda y en tela de juicio el nombre de Cristo. Entonces muchos de estos tipos de religiones los separan. Primero dicen que vienen en el nombre de Cristo, pero luego usted va a darse cuenta que le están separando el poderío y la gloria de Jesús. Y le están dando un principio y le están dando un fin, el cual la palabra de Dios dice que no tiene principio ni de fin. Otros también lo definen como que tiene padre y madre, y dice la Biblia que no tiene aquí en la tierra ni padre ni madre. Entonces está escuchando. Usted puede decir, pastor, pero si María tuvo un ministerio de criarlo y fue su madre aquí en la tierra mientras él estuvo aquí. Pero María siempre supo y le dijo a los que andaban con él, hagan caso a lo que él les diga, porque él es Dios. ¿Está escuchando? Debemos de entender eso y darnos cuenta de esa verdad. Cuando vamos a Hebreos sabemos que no tiene genealogía, no tiene género que diga yo vengo de esta persona. Es más, le voy a decir algo. Aún la palabra de Dios dice que el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio de él aquí en la tierra. Leía y miraba a la hermana Luz me mandó un video muy poderoso, hermana Luz, me llenó mucho, donde un científico está dando a conocer que llegó al lugar donde está la cruz. En otro documental habla acerca de eso. Lograron hallar el punto exacto donde estuvo la cruz y logró encontrar vestigios de posible sangre y la llevó a analizarla en el mismo Israel. Y cuando lo llevó a un lugar donde era el mejor lugar, dice él, dice que empezaron a decir, mire, lo que podemos hacer es mezclarla con agua. ¿Está escuchando? Entonces dice moverla y ver si puede dar un poquito de ver qué cromosomas tiene. Entonces dice que empezaron a mezclarla y empezaron a estudiarla y aparecía con solo, no recuerdo si eran 23 cromosomas. Y para que una persona sea completa le vienen 25 y 25. 25 del padre y 25 de la madre, y el otro 50% usted es una nueva criatura. ¿Está escuchando? Pero dice que la sangre la analizan y dice que esta sangre solo tiene 23 cromosomas. No es posible que sea un hombre, no había posibilidad de que naciera una persona así. Claro que sí, porque es Dios mismo descendiendo ante nosotros para que la palabra fuese hecha y viva entre nosotros. Entonces le dijeron, pero hay otro problema. Le dice, la sangre está viva. Y le dice, ¿de quién es esta sangre? Le dijeron, es de su Mesías. Y cuando él lo está contando, el anciano llora y dice, es de su Mesías.
Y cuando usted dice, bueno, esto, pastor, puede ser simplemente una historia o algo armado. No, no es armado. Cuando la Biblia dice que la sangre, el agua y el espíritu dan testimonio, es porque sí realmente la sangre está vigente, tanto materialmente como espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Y dicen un amén. La Biblia dice, para entrar acerca del verbo, es otra parte del tema que quiero solo levantar y exaltar el nombre del Señor. Y vuelvo a leer en San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sabe que cuando yo leo San Juan 1:1, vuelvo a un génesis de la gracia? Yo no sé si usted está escuchando, iglesia. Es un génesis de la gracia. Cuando todo vuelve al principio, cuando todo lo de Génesis 1:1 quedó atrás y luego hay un nuevo principio tanto para usted y para mí, caemos en San Juan 1:1 y volvemos a un génesis. Mire, lea. Y conmigo se da cuenta que entramos a un nuevo Génesis, que es el período de la gracia. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. La traducción exacta es la palabra. En el principio era la palabra. Así dice la traducción real. En el principio era el verbo. Vamos a decirlo así tal y como está escrito. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué hermoso Génesis tenemos en San Juan 1:1. En el principio, amigo y hermano. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un génesis nace en su vida, una nueva regeneración nace en su vida cuando usted entiende lo verdadero que es Jesús, el verbo de Dios en su vida y en mi vida. Yo no sé si está escuchando, iglesia. Dios quiere hacer cambios radicales en nosotros. Dios quiere ser nuevas criaturas de nosotros. Dios quiere ser un nuevo génesis en tu vida. Si el pasado quedó, si el pasado donde pecaste quedó atrás, Dios quiere hacer algo nuevo por medio de Jesús. Entonces habla la Biblia que Jesús estaba en el principio. ¿Qué más dice? Era la palabra. Estaba con Dios. Era Dios. Le voy a explicar. Es Dios. ¿Está escuchándome? Jesús, amigo y hermano, abarca más de lo que usted puede imaginarse. La mayoría de las personas, desde que el ser humano existe, y los que han expresado, y los que he visto en los años 70, 60, que han expresado, algunos dijeron, soy más famoso que Jesús. Están muertos. Ya no existen. Están en una cripta, abandonados, sin vida. Aquellos que han retado a Jesús no han vivido para contar que lo retaron y siguen vivos. Aquellos que de repente sí lo retaron, vivieron porque se humillaron y se arrepintieron. Pero amigo y hermano, si usted no cree en Cristo Jesús, yo no sé en qué va a creer. Si usted no cree que Jesús es el verbo de Dios, yo no sé en qué puede creer. No hay nadie más famoso que Jesucristo. ¿Está escuchando, iglesia? Aún le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento lo conocen como el ángel del pacto. En el Antiguo Testamento tiene las mayores manifestaciones. La palabra de Dios dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que lo dio a conocer ¿quién? Su Hijo. Moisés estuvo con Jesús, Abraham estuvo con Jesús, Jacob vio la manifestación del ángel del pacto. ¿Está aquí, iglesia? Todos los patriarcas, ¿está aquí, iglesia?, tuvieron contacto con Jesucristo. Aún le voy a decir, Daniel también tiene un contacto tan tremendo con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo miedo y temblor, y dice que decaía por la causa del estruendo cuando Jesús hablaba. ¿Está escuchándome? Él sigue vigente en nuestras vidas y ha prometido estar en medio de nosotros donde estemos reunidos. Así como decía el miércoles, Dios está aquí, amigo y hermano. Es que nosotros no creemos que Él está en este lugar. Cuando alguien venga y le diga, mire,
Es que le voy a decir que Jesucristo tiene principio, tiene fin. Repréndalo y sáquelo de su casa, amigo y hermano. En los postreros tiempos será manifestado el espíritu del anticristo, los cuales por medio de la misma palabra le van a poner en tela de juicio y en tela de duda que Jesucristo es Dios. ¿Está escuchando, mi iglesia? Amigo y hermano, es tan peligrosos los momentos que estamos viviendo. Ese tipo de personas usted tiene que ponerle un alto y decirle: amigo y hermano, está hablando del que me creó, del que me sustenta la vida. La Biblia dice que Él sustenta la vida. Y dice: Jesús sustenta la vida, dice. Dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho si no es por Él. Váyase más abajo siempre, 1:9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Está aquí, iglesia? Dijo: vino a su pueblo, vino a las 12 tribus de Israel, pero no quisieron conocerle. Pero más abajo, versículo que sigue, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban? Los cuales no son engendrados de sangre ni carne, amigo y hermano. Dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí entramos nosotros, gracias a Dios. Amigo y hermano, por aquellos que no les quisieron recibir en ese momento, porque dije: bueno, vengan. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Para nuestros tiempos, para la iglesia, para nosotros y ahora mismo. ¿Está aquí, iglesia? Dice que las bodas, la cena está lista. Está lista. La Biblia dice que un hombre rico hizo una gran cena enorme y mandó a sus convidados a invitarlos. A los que creen en Jesús, a los que alaban el nombre de Cristo, a los que están en la iglesia, a los que lo decimos ser cristianos. Y dice: estamos invitados. Pero dice que regresó y dice: no, es que tengo un compromiso tal hora, no voy a poder. Otro dijo: no, dígale que no puedo porque me estoy casando. El otro dijo: no, dígale que no puedo porque compré una hacienda y tengo los negocios, estoy un poco apretado. Pastor, no he podido ir a la iglesia porque estoy apretado, que no sé los negocios, y por ahí póngale. Entonces vinieron los siervos del rico, del señor rico, y dice: mándeme llamar a los cojos, los mancos, allá todos los locos que pueden encontrar, y dígale que vengan a comer. ¿Está aquí, iglesia? De eso es la gracia de Dios, amigo y hermano. De eso se trata el verbo de Dios, que no importa su condición ni su raza, no importa cómo se llame usted, pero si usted cree en Jesús, usted será salvo y engendrado como hijo de Dios. ¿Está escuchándome? De eso habla el verbo de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. ¿Lo tiene, iglesia? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué fue hecho? Vamos a definirlo otra vez. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué le dice la palabra de Dios? Jeremías dice en la palabra, en Jeremías, el profeta tiene una visión y le dice: Jeremías, ¿qué miras? Le dice el Señor, y le dice: ve una vara de almendro, y le dice: es que yo pongo, ¿está aquí, iglesia? Es que mi palabra la voy a poner por obra. Está diciendo: es que esta palabra que es antes de la creación del mundo, la voy a poner por obra y va a habitar entre ustedes Jesús. ¿Está escuchando, mi iglesia? Habitó, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los apóstoles, y vamos a leer ese versículo, habla y dice que esa gracia
Otro habla y dice que es el misterio de Dios revelado a los hombres desde antes de la creación del mundo. Hasta ese momento estaba siendo revelado en la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos también lo data y dice que ese misterio o esa gracia, dice que pudimos palparlo, lo pudimos ver y lo pudimos tocar, amigo y hermano. ¿Está escuchando? Jesús. Miren lo que vamos a leer más abajo. Quiero seguir 1:16. ¿Está aquí, iglesia? Porque en tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mira el 18. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Está aquí, iglesia? Así que no diga usted, yo vi a Dios. ¿A dónde lo vio, amigo hermano? Algunas otras personas, como decía el hermano, muchas veces tratan de tallar a Jesús si lo tienen ahí. Porque ¿sabe? Porque así les parece más fácil tenerlo ahí, no aquí. Otros hacen escultura de yeso y de madera y lo tienen ahí. Y le prenden candelita porque les gusta tenerlo ahí, no aquí. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Está escuchando? Algunos abren el Salmo 91 porque lo quieren tener ahí, no aquí. ¿Está escuchando, iglesia? Eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Queremos tener a Dios a un lado y nos hace más fácil figurarnos una imagen. ¿Y cuál imagen? Jesucristo, la palabra de Dios decía, y lo que decía el hermano, ¿a qué se me asemejan para que me hagan imagen? ¿A qué me parezco? ¿Está escuchando? Es impresionante. Es el verbo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren en Isaías rápidamente voy a leer. Isaías capítulo 9 versículo 6. Conocido el Señor como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el verbo de Dios. Es conocido así. Así que si usted va a decir y de repente alguien lo va a querer engañar. Isaías 9, 6 dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, está hablando de su gobierno, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte. Le decían los discípulos, muéstranos al Padre, y no han dado con ustedes, le dice. ¿Qué más dice más abajo? Padre eterno. Y los discípulos diciendo, muéstranos al Padre. No han leído Isaías. Está aquí, iglesia. No han leído Isaías. Está aquí, iglesia. ¿Sabe qué dice la palabra? Yo mismo voy a pastorearlos. Cuando habla acerca de los pastores inútiles. Aquí hay uno. Dice, yo mismo voy a ir a pastorearlos. Amigo y hermano, Jesús mismo está en su corazón y le dice a usted qué tiene que hacer. Lo aconseja porque es consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Y si el príncipe de paz está en su corazón, ¿sabe qué le va a decir? No pelee, no se meta a problemas, así déjelo. ¿Está escuchando, iglesia? Así es conocido el verbo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea su nombre. En Isaías capítulo 53 versículo 1, es hermoso. Cuando leo esto yo no puedo dejar de leerlo. Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá él cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero
fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién era? El Verbo de Dios. La palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros. Amigo, cuando Jesús nació en un pesebre en Belén, la Biblia dice que habían unos pastores, estaban apacentando los rebaños en la noche y vieron los ángeles y escucharon cantos en el cielo. Yo no sé si usted entiende lo que yo quiero hablar y lo que el Señor me pone a decirle. Cantos hermosos. Amigo, había una fiesta de alabanzas en el cielo porque el Hijo de Dios estaba allí. Era un bebé, está aquí, iglesia. La perfección del ser humano estaba ahí. Dios creó a Adán, amigo y hermano, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Lo creó perfecto, pero él mismo empezó a deteriorarse por causa del pecado. Pero Jesús, está aquí, iglesia, viene a ser nuestro segundo Adán, el renacer de la humanidad, la esperanza de la humanidad. Un bebé perfecto en todos su ser, en todos sus diseños como un ser humano. Pero el profeta Isaías lo describe. Cuando él ya crece, dice que su aspecto era como raíz de tierra seca, amigo y hermano. Y dice que aún los ángeles se asombraron de ver cómo fue desfigurado su rostro. No desfigurado, sino que no había parecer en él. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles lo conocen. Los demonios lo conocen. Cuando se acercaba decía: Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar? Otros demonios decían: Hijo de Dios, ¿por qué nos vienes a atormentar? ¿Sabe por qué? Los demonios lo conocían. Está aquí, iglesia. Los ángeles se regocijaban con él, pero los hombres lo ignoraban. Igual que en las calles, amigo y hermano, usted está escuchando un hombre predicando el evangelio en los mercados, diciendo: Cristo viene, Cristo te ama, la venida del Señor viene, el día horrendo del Señor viene, arrepiéntete. Y nosotros lo ignoramos. Y algunos de repente sienten en su corazón algo que los atrae. Jesús, en su misericordia, está jalándolo con lazos de misericordia y le dice: venga a mí, y usted lo sigue ignorando. ¿Está escuchando, mi iglesia? Eso es lo que está pasando con la humanidad. Le estamos ignorando, le tenemos de poco, le menospreciamos, amigo y hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque la tecnología está tomando sobre nuestras vidas, está tomando nuestra base de nuestra vida. La tecnología nos tiene contentos y felices. Yo le decía, hablaba con hermanos, el anticristo, la bestia. Ahora mismo mi hijo me contaba, se está creando la computadora cuántica, está superando a todo lo que usted se puede imaginar. Ya hay bits cuánticos, me decía mi hijo, velocidades espeluznantes, donde una computadora puede procesar, escúchelo bien, años, 50, 60, 100 años lo que un ser humano puede procesar. Y esta máquina lo puede hacer en minutos. O sea que los cálculos matemáticos que el ser humano no ha logrado, esta máquina lo va a lograr. La Biblia dice que a la bestia le fue dado tener a la imagen vida. Esta máquina va a tener vida propia. Absolutamente va a pensar y hacer cuanta cosa. Pero ya le jaló por su Facebook toda su información. ¿Dónde nació y de qué padece? ¿Está escuchando, mi iglesia? Igual el anticristo, amigo y hermano, va a empezar a crearle más cosas bonitas, celulares espectaculares, amigo y hermano. No tardan en venir celulares que usted va a platicar con ellos y van a tener, escúchelo bien, pensamiento propio su celular. Su celular le va a cuidar su casa, su celular va a hacer tantas cosas. La tecnología va a tomar tanto que le va a decir: ¿para qué quieres a Cristo? Si me tienes a mí. El anticristo, amigo y hermano, va a tomar tanta posesión sobre tu casa. Lo material va a ser lo primero, porque la iglesia se enfoca en lo material. Muchas veces queremos ofrendar para que Dios nos dé material, porque todo en nuestra mente es cosas materiales. No queremos realmente entregar nuestra vida. Queremos, amigo y hermano, dar algo para que se nos dé algo a cambio, porque lo que queremos es nuestro egoísmo, nuestro ego, llenarlo.
Jesús, amigo y hermano, viene cualquier momento. El Cordero de Dios, usted lo va a ver en las nubes. Y muchas veces le seguimos ignorando. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículo 23. Rapidito, eso es un dato importante. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice la palabra: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, diga, Dios con nosotros. Bendito sea su nombre. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1. A este versículo me refería, y hay otro versículo que no podíamos terminar hoy. Gloria a Dios. ¿Lo tiene Hebreos 1:1? Mire, aquí habla de cómo lo palpó. No hay seguridad quién escribió el libro de Hebreos. Hay posibilidades que ha sido el apóstol Pablo, pero no hay algún indicios tan exactos. Pero mire, sé que fue un apóstol, otro apóstol también lo describe él de una manera del misterio de Dios. Pero este lo describe, ojo, ponga mucha atención, en Hebreos 1:1 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y a los padres por los profetas. Aquí, iglesia, le voy a explicar. El ministerio profético sigue vigente. Hay profetas que Dios puede usarlos para irte a hablar una palabra de Dios. Pero mire, habla de una manera general de lo que es la palabra de Dios en el versículo 2. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y la palabra profética más segura, ¿cuál es? Esta. Vuelvo de nuevo. Si Él, Jesús, es el verbo de Dios, me dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. La palabra más segura es esa. Levántela arriba. Esa es la palabra del verbo de Dios. Bájela. Muchas personas caminan en grupos y no lo niego, es poderoso. Hay milagros, la manifestación de Dios es poderosa. Pero algunas personas, que alguien ayude a sacar el ratón. Algunas personas, amigo y hermano, le voy a explicar, idolatran a un varón o a alguien que les vaya a profetizar. Algunas personas van donde los profetas para que les hable bonito. Algunas personas siempre andan detrás de un profeta para que les esté diciendo cosas bonitas. ¿Y qué dice el Señor hoy de mí? Dice, creen que es el horóscopo. ¿Está escuchando, iglesia? Pero dice, Dios nos ha hablado en el 2. Por esta palabra, el verbo de Dios está manifestado. Algunas personas dicen, Señor, ¿y qué hago, Padre? Hermano, ore, a ver qué le dice el Señor de mi vida. Lea la Biblia, que Dios le va a decir ahí qué es. Lo que pasa es que la verdad no la queremos. ¿Está aquí, iglesia? Cuando ya la leemos, yo creo que esto no es para mí, esto es para el vecino. Esto es para mi tía acá, malona. Para esto es. Lea la palabra, es dura, pero es eficaz sobre su vida. ¿Quiere resolver problemas? Abra la Biblia y lea a ver qué Dios tiene para mí. El verbo habitó y dice, y habla a través de nosotros. Dios hablando, dice en el 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los pobres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el verbo de Dios, la palabra hecha carne. Y que nos dejó ahí donde la tiene usted, en su mano. Dios le habla a través de esa palabra. El verbo se manifiesta en esta palabra. ¿Para qué anda buscándole otra pata al gato, como dicen? Si aquí está en la palabra de Dios. Si le dice a usted que es sinvergüenza, gloria a Dios, asúmalo y arrepiéntase. ¿Está aquí, iglesia? Mire lo que dice en San Juan capítulo 1:1. Habla del verbo. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. No, primera de Juan, disculpen. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Aquí es donde quiero llegar, donde el apóstol hace un énfasis, que el verbo lo vio
y lo tocó. ¿Está aquí, iglesia? Mire qué hermoso, qué poderoso. Ponga atención. Primera de Juan, ¿lo tiene, iglesia? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Está aquí, iglesia? Decía el apóstol Juan, lo he visto, lo he contemplado y lo he palpado, el verbo de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Dice, la palabra misma que descendió del cielo y habitó con nosotros, yo estuve con él, yo lo admiré, yo lo palpé. Amigo y hermano, Juan, para él era más que suficiente haber estado con el maestro y tocarlo. ¿Está aquí, iglesia? Era más que suficiente para él haber vivido para ese momento de estar con él. ¿Sabe qué dice la palabra? Que muchos profetas quisieron estar en ese momento y no pudieron. Dice, ¿cuántos profetas quisieron estar en el momento de Jesús? Isaías predicó tantos años, como cerca de 600 o 700 años antes del nacimiento de Jesús. Pero Isaías sabía todo de Jesús, pero él sabía que no iba a poder estar con él. Dice, ¿cuántos profetas quisieron estar con el verbo? Isaías predicó del verbo de Dios. Isaías predicó de Jesús cuando iba a venir. Isaías habló acerca de cómo iba a ser confrontado, rechazado por los hombres, y él quiso estar. Juan expresa, y vuelvo a repetir, léalo bien, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús, amigo hermano, en ese momento, como hombre, era la vida misma ahí. Por eso aquella mujer con el manto, tocando el manto, la mujer que tenía el flujo de sangre, dijo, solo necesito tocar el borde de su manto, porque Él es la vida. ¿Está aquí, iglesia? Él es la vida. Y decía Juan ahí, en primera de Juan, yo le toqué, lo admiré. Al verbo, ¿qué dice? Al verbo al final, al verbo de vida, dice en el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Qué más? Y testificamos y los anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó con el verbo de vida. El verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Dice primera de Juan, siempre capítulo 2, versículo 22. Dele al siguiente hoja, disculpe. Y esto es para aquellas personas que niegan. Dice 2:22 de primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Este es anticristo. ¿Está aquí, iglesia? La próxima vez que alguien se le ponga enfrente y le esté diciendo, mire, pero que la palabra de Dios dice, Jesucristo fue creado, dígale, arrepentite a Satanás, apartate de mí. ¿Está aquí, iglesia? Quien niega a Jesús, la Biblia dice, es mentiroso. Quien niega a Cristo dice que es anticristo. Yo no sé si usted comprende, iglesia. Es lo que está pasando. El enemigo está regando y entra a sus casas por montones y llevan la palabra de Dios modificada y tratan de que usted al final rechace a Jesús. Yo le voy a decir algo, aún en medio de la iglesia cristiana, aquí donde estamos nosotros, Satanás ha puesto pensamientos en usted diciéndole, ¿por qué tanto alabo a Jesús? Porque es el verbo de vida. Yo no sé esta iglesia, Él es el verbo de vida. Juan dice, yo lo toqué, lo palpé. Amigo y hermano, si usted hubiese andado con Jesús, escúchelo, y usted le dolía el apéndice, solo maestro le decía, ya estaba sano. Está aquí, iglesia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Diga, yo lo creo, diga. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, quiero finalizar. Capítulo 19, versículo 11.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. La Biblia habla de que Jesucristo fue despojado de su corona y de su gloria. Amigo, desde antes de la fundación del mundo, lo dice Apocalipsis, fue despojado de su trono y de su gloria. Escúchelo. Escuche bien lo que le voy a decir. Y luego dice que tomó forma de siervo y como cordero llegó entre nosotros. Cuando habla de un cordero, yo no sé cuántos han visto un corderito, amigo y hermano. El corderito puro y la esencia del cordero es simplemente paz. ¿Está escuchándome? No hay nada de problema en él. No se complica la vida. Es un animalito, amigo y hermano, en realidad inocente, que puede ser engañado por cualquiera. Ese es un cordero. Tomó forma de cordero, amigo y hermano. Lo conocemos como cordero, como decía el canto de hermano Duval, y como león. ¿Está escuchándome? Entonces, en el tiempo, desde el tiempo del sacrificio de él en la cruz del Calvario, es un cordero. Pero cuando él es resucitado como un león y conocido como león de la tribu de Judá. La Biblia dice, está aquí iglesia, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ¿lo tiene iglesia? Mire, entonces dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. Yo no sé si usted un día anhela, pero yo anhelo un día ver a mi Cristo cabalgando en un jinete blanco, puro. ¿Está escuchando? Habrá caballo, escúchelo, es una realidad. Habrá un animal puro y bello como el que va a montar Jesús. No lo ha habido. ¿Está aquí, iglesia? No lo ha habido en esta tierra. Porque montó un burrito, de los más burritos, amigo, de los más aguacateros. ¿Está aquí, iglesia? Casi era una fusión de pony y burro. Amigo y hermano, por usted y por mí. Se humilló por usted y por mí. Pero luego lo va a ver usted y todo ojo le verá cabalgando. Está aquí, iglesia, en un caballo blanco. Y dice más abajo, y el ejército del cielo lo sigue vestido de lino finísimo, cabalgando. Amigo y hermano, el ejército del cielo no es el ejército de Estados Unidos, no es el ejército de Rusia. Amigo y hermano, es el más temeroso que ha habido y nunca habrá ejército como el del cielo. Los arcángeles vienen detrás de él, ángeles vienen detrás de él, serafines y querubines vienen detrás de él. Amigo y hermano, no es cualquier cosa. Así como usted miraba al ángel de Jehová, o ángeles con espadas desenvainadas, temibles, temerosos. Amigo y hermano, solo necesita un ángel con una espada desenvainada para poder derribar un ejército completo de la tierra. ¿Cuánto más, amigo y hermano, que las legiones de los ejércitos de Dios vienen atrás de Jesús cabalgando? Amigo, Él no ocupa guardaespaldas. Él no ocupa guardaespaldas. Él es Dios. Póngase de pie. Póngase de pie y cierre sus ojos un momento. Póngase de pie. Incline su rostro un momento. Cierre sus ojos. Jesús es Dios. La deidad está en Él. Jesús es todo para mi vida. Fuera de Él no puedo tener nada. Él sustenta la vida, dice la palabra. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Por eso podía caminar sobre las aguas. Por eso la palabra de Dios dice que Él podía estar en un monte y en segundos estar en otro lado.
se manifestaba la gloria de Dios. Jesús está aquí, el mismo que un día usted va a ver por los cielos surcar con gran poder y gloria, y el ejército del cielo detrás de él. La Biblia dice que cuando él venía cabalgando, dice que traía sus ropas manchadas en sangre. La palabra describe también que Juan lo vio un libro que nadie podía abrir, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice que se sintió triste, pero dice que le dijo un ángel: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno. Jesús es digno de recibir toda honra y gloria. Nunca dudes de Cristo Jesús. Si usted lo pude llevar a través de la palabra, fue Dios. Jamás dude de Jesús. Jamás dude que un día va a estar con Él. Nunca dude un día que sus ojos le verán. Nunca dude que aquel que usted amó, que aquel que usted se arrodilla todas las noches y las mañanas dándole gracias, un día le vas a ver. Decía David: yo no estaré contento hasta no resucitar y verlo en su semejanza. David compartió con la presencia de Jesús. Hoy dice la Biblia en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando a nuestras vidas hoy. Está diciendo: no creas en hombres, crea en mí. Dios no lo ha mandado aquí, amigo hermano, a que usted crea en el pastor. Dios lo ha mandado aquí para que crea en su Hijo, como el único y suficiente Salvador de su vida. Dios no lo ha mandado aquí también para ver si el pastor es bueno o malo. Dios le ha mandado decir a través de la palabra que Él es el buen pastor. Dios no lo ha mandado aquí para que usted ponga en tela de juicio a su hijo, porque dice: yo te llevo desde el vientre hasta las canas. Yo te hice, yo te soporto. Si yo no lo soporto, pues hay alguien aquí que sí lo ha soportado. Se llama Jesús. Padre, gracias, amado, por este tiempo tan hermoso. Hablando a mi vida primeramente, hablando a cada uno de mis hermanos, amigos, los que están en la televisión, en la radio y en la internet. Te agradezco tanto. Levanto y exalto y bendigo tu nombre. No permitas, amado, no permita que mis hermanos sean llevados por doctrinas, Padre, que puedan confundirlos y llevarlos a dudar de Jesús, del único y suficiente Salvador. La palabra dice, tu palabra dice que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres por quien podemos ser salvos. Tu palabra dice que eres el único que intercede por nosotros entre el Padre y los hombres. Gracias por el verbo. Gracias, Padre, por tu verbo.